Todos de pie, señoras y señores, la Corte. Muy buenos días a todos los presentes, a los representantes de las presuntas víctimas, a la representación del Estado, a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todas y todos los asistentes a esta audiencia pública sobre el fondo, eventuales reparaciones y costas en el caso Atala Rifo e Hijas Conchili. La bienvenida también a los representantes de los medios de comunicación que nos van a ayudar a que las personas que no están aquí presentes puedan informarse de lo que en esta audiencia pública pueda haber ocurrido. De manera que con esta introducción se abre formalmente la audiencia pública sobre este caso, en el que vamos a escuchar las declaraciones de la presunta víctima y vamos a escuchar también las declaraciones de peritos que van a ser examinados en el curso de la mañana de hoy y del día y de la tarde. El día de mañana se van a producir ya los alegatos orales, ¿no?, en el curso de la mañana. Sin más introducción, le pido al señor secretario que haga las precisiones pertinentes acerca de la composición de las delegaciones para esta audiencia pública. Señor secretario. Gracias, presidente. Antes de empezar, se da la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Rodrigo Escobar Gil, comisionado, Silvia Serrano Guzmán, asesora, y Rosa Celorio, asesora. Asimismo, se da la bienvenida a la delegación que representa a las presuntas víctimas, Elena Olea, Macarena Sáez, Jorge Contese, José Ignacio Escobar, Francisco Cox y Catalina Lagos. De igual manera, se da la bienvenida a los señores representantes del Estado de Chile, señor Miguel Ángel González, agente, Paulina González Vergara, coagente, Gustavo Ayares Osandón, embajador de Chile en Colombia, Ricardo Hernández Menéndez, consejero de la Embajada de Chile en Colombia, Milenko Bertrán Galindo Arregada, Felipe Bravos Allende y Alberto Vergara Arteaga. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hará una breve presentación del caso, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el Tribunal escuchará la declaración de una de las presuntas víctimas, propuestas por los representantes, y luego la de los 5 peritos, 2 propuestos por los representantes y 3 propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes podrán ser interrogados por las partes en los tiempos previamente acordados. Los jueces del tribunal también podrán formular preguntas a los declarantes, si los estimaren pertinentes. El día de mañana, como expresó el presidente, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán exponer sus alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas, y si los estimaren pertinentes, tendrán la posibilidad de realizar su réplica y dúplica, respectivamente. Finalmente, la Comisión presentará sus observaciones finales y, si lo consideran pertinente, los jueces del Tribunal podrán formular las preguntas a la Comisión, a los representantes y al Estado. Se solicita a los comparecientes que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, como ha sido anunciado,
La audiencia oral empieza con la introducción que escucharemos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual doy la palabra al señor comisionado, doctor Rodrigo Escobar Gil. Tiene la palabra, señor comisionado. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Sea lo primero presentarle un saludo muy especial tanto al presidente como a los señores jueces de la Honorable Corte. También presento un saludo especial a los representantes del Ilustrado Estado y a los representantes de las víctimas. El tema central del caso que la Honorable Corte tiene ante sí es la discriminación sufrida por la señora Karen Atala en el contexto de un proceso judicial sobre la custodia y el cuidado de sus hijas. La orientación sexual de Karen Atala y la expresión de dicha orientación en su proyecto de vida fueron la base principal de las decisiones mediante las cuales se resolvió retirarle la custodia de sus hijas. Las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia tuvieron como hilo conductor una serie de presunciones de riesgo derivadas de las concepciones y sesgos personales de los jueces sobre la convivencia de la señora Atala con una persona del mismo sexo. En su informe de fondo, la Comisión Interamericana consideró que la decisión de la Corte Suprema constituyó un acto de discriminación y una interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de Karen Atala y de sus hijas. Además, la Comisión concluyó que con la aplicación de prejuicios en lugar de criterios objetivos y con la omisión de tomar en cuenta la perspectiva de las niñas, el Estado de Chile incumplió sus obligaciones especiales de protección para con ellas. Es muy importante para la Comisión compartir con la Corte en esta parte inicial de la audiencia que su análisis no tuvo como objetivo la determinación de si Karen Atala o Jaime López debían tener la custodia y cuidado de las niñas, pues este análisis corresponde a las autoridades judiciales internas. Sin embargo, como todo acto estatal, las decisiones judiciales deben ser compatibles con las obligaciones internacionales del Estado bajo la Convención Americana. Así, ni en el trámite ante la Corte Interamericana ni la presente audiencia deben convertirse en un escenario para evaluar la idoneidad del padre o de la madre de las niñas para ejercer el cuidado y la custodia. La atención de la Honorable Corte debe centrarse en aquellos criterios efectivamente tomados en cuenta por la Corte Suprema de Justicia y por el Juzgado de Letras de Menores de Villarrica. Son estos actos estatales los que deben ser analizados a la luz de la Convención Americana para evaluar si fueron discriminatorios. Dentro de los aspectos legales que resultan relevantes en este análisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea centrar la atención de esta audiencia sobre la inclusión de la orientación sexual dentro del alcance normativo de la cláusula de no discriminación y del derecho a la intimidad. El consenso internacional sobre el escrutinio estricto que corresponde realizar cuando un acto estatal toma en cuenta la orientación sexual. Por otra parte, en el aspecto de si las distinciones arbitrarias que podrían producirse en el ejercicio de las facultades estatales en el marco de un proceso de custodia y la necesidad que dichas facultades sean ejercidas en estricta observancia del principio de no discriminación. Y por último, los criterios a ser considerados para identificar si la invocación del principio del interés superior del niño es legítimo o si constituye un instrumento para discriminar.
El análisis de los hechos del caso a la luz de estos elementos jurídicos centrales permitirá a la Corte concluir que las decisiones que le retiraron la custodia de sus hijas a Karen Atala no corresponden a una determinación objetiva y con base en todos los elementos concretos de prueba sobre el mejor interés de las niñas. Por el contrario, se trató de decisiones incompatibles con la Convención Americana al basarse en presunciones de riesgo derivadas de concepciones estereotipadas de las relaciones entre personas del mismo sexo. Con estas decisiones, las autoridades chilenas no solo incurrieron en un acto de discriminación contra Karen Atala, sino que actuaron en contradicción con el interés superior de las niñas. Con estos puntos iniciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culmina su presentación del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado Rodrigo Escobar Gil, y por su intermedio a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entramos entonces ya propiamente al examen de las declaraciones para los cuales se había citado a esta audiencia para el día de hoy. Vamos a iniciar con la declaración de la presunta víctima y luego vamos a examinar a 5 testigos. 2 de ellos propuestos por la comisión, 3 de ellos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 2 propuestos por los representantes de las presuntas víctimas. Como lo decíamos al inicio, el examen de la presunta víctima y de los peritos debería de darse a lo largo de todo el día de hoy. Señor secretario, le voy a rogar que se sirva a llamar a la presunta víctima para que efectúe su declaración, por favor. Gracias, presidente. Karen Atala Rifo. Lento para la traducción. Buenos días. Le solicito a la señora declarante manifestar ante la Corte su nombre. Buenos días, mi nombre es Karen Atala Rifo, Nacionalidad, chilena, lugar de residencia. Santiago de Chile. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre la alegada violación a sus derechos desde el comienzo del juicio de prisión de sus hijas y el presunto impacto de la decisión de la Corte Suprema de Chile en su proyecto de vida personal y familiar. Se informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días, señora Atala. Bienvenida a este tribunal. Gracias por comparecer a esta audiencia pública. Buenos días, sus señorías. Se va a iniciar entonces su declaración con las preguntas que formularán las partes, y como ha sido la representación de las presuntas víctimas quien ha presentado su declaración para esta audiencia, le voy a rogar a la delegación de dicha representación que inicie el interrogatorio, sirviéndose indicar, por favor, quién de los integrantes de la delegación formularía las preguntas. Por favor. Muy buenos días, su señoría. Con su venia, José Ignacio Escobar Opazo será quien formule las preguntas a la testigo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Escobar. Muchas gracias, su señoría. Muy buen día, Karen. Buenos días. Cuéntele un poco, Karen, a la Corte sobre usted, sobre su historia. Perfecto. Bueno, como bien dije, soy Karen Atala,
soy chilena, actualmente tengo 47 años de edad, soy mujer, soy de origen palestino por parte de padre, mis abuelos eran palestinos. Eso significa que fui criada en todas las tradiciones y culturas del mundo árabe palestino, en cuanto a la religión, las comidas, un poco el machismo también, y muy vinculado con el tema de lo que se me transmitió de muy niña, es que la maternidad va íntimamente ligada con la circunstancia de ser mujer. Es decir, ser mujer se es en la medida en que se es madre, o se complementa el ser mujer con la maternidad. Por lo mismo también yo soy madre de 4 hijos maravillosos. El mayor tiene actualmente 24 años, estudia medicina en el penúltimo año de la carrera, estudia en la Universidad Católica del Norte de Chile. Es un hijo realmente maravilloso, tierno, dulce, empático y estudioso. Yo creo que él va a llegar a ser un buen médico. Luego tengo 3 hijas más. En razón, sus señorías, de que la audiencia es pública, no voy a evitar tratar de mencionar el nombre de mis hijas, porque como son menores de edad, quiero resguardarles su privacidad. Entonces, decidí, para poder identificarlas, llamarlas según el nombre que le decimos en la casa, en nuestra familia. La mayor le decimos brujita chica, bruja chica, brujita chica. Ella tiene 17 años, los cumplió hace poquito, el 2 de agosto. Está en tercero medio, el próximo año termina su colegio. Mi hija quiere estudiar, no tiene claro lo que quiere estudiar, pero me dice que es por el área de las humanidades. Pero me expresó que no quería ser abogada. Ella le encantan los animes, los cómics, es una adolescente contenta, feliz, tranquila, le gusta estar mucho en su casa. Luego viene mi segunda hija, tercera de los hijos míos. Continúe, por favor, Karen. Gracias. Gracias. Si hay un poco de ruido ahí. Sí, por favor. me distrae tanta gente. Viene después mi hija del medio, que actualmente tiene 13 años. A ella le decimos princesa o princesita. Está en séptimo básico. Es una niña inteligente, muy aguda en sus conceptos, en sus ideas. Es muy artista. Le gusta dibujar cómics y hace tiras cómicas con historias narradas muy bonitas. Y finalmente tengo a mi bebé, que le decimos Diablita o Diablilla. Ella tiene 11 años. Es una niña inquieta, muy inquieta, juguetona, investigadora, curiosa. Bueno, esos serían mis 4 hijos y las 3 hijas que tengo que están acá. Soy también abogada de profesión, estudié en la Universidad de Chile. Soy jueza por oficio y además soy lesbiana. Perfecto, Karen. El motivo del que estamos el día de hoy acá es una decisión de la Corte Suprema de Chile. Cuéntenos un poquito acerca de ese antecedente, Karen. Bueno, el asunto que nos convoca aquí, que por el cual estoy declarando, es que en el año 2004 la Corte Suprema me privó de la tuición de mis hijas y estimó que yo no estaba habilitada para criarlas y que les podría causar mucho daño porque se basó en una sola de mis condiciones o en una sola de mis características como persona.
del referido a mi orientación sexual. No sé, a veces digo, pudo habérseme quitado mis hijas por ser jueza del crimen en ese momento y dedicarle muchas horas al trabajo y estar con una mujer que trabaja y estar en el trabajo en un horario largo, pero no, fue simplemente por mi orientación sexual de lesbiana. En realidad, esa es la razón que nos convoca acá. Karen, ¿usted se imaginó que iba a suceder esto en el curso de ese proceso? No, jamás. En realidad, yo llevo muchos años de jueza y siempre quise ser jueza y tengo un gran sentido de justicia. Cuando me llegó la demanda de mi exmarido, fue en pleno verano chileno, me llegó la demanda en enero, en vacaciones. Me costó mucho conseguir un abogado en mi ciudad, en Villarrica. Tuve que ir a Temuco, que es la ciudad más grande, la capital de provincia, y tampoco quisieron tomarme el caso. Entonces, hube de conseguir un abogado en la capital, es decir, en Santiago. Esto porque todos en Temuco, Villarrica, son ciudades que todo el mundo se conoce, y la corte está en Temuco, entonces todos litigan entre Temuco y Villarrica, están a distancia de 81 kilómetros. Y el abogado de Santiago, cuando vio la demanda, me dijo, ¿cuál va a ser tu postura? ¿Vas a asumir que eres lesbiana o lo vas a negar? Yo dije, pero ¿cómo voy a negar algo que soy yo? Soy como que negar que soy mujer. Además, el lesbianismo no es una causal para que me quiten mis hijas. La ley no lo estipula causales pero de detrimento grave para los niños, peligros de salud, de integridad. Pero le dije, no va a haber, no creo, le dije yo, no. Y confié ciegamente en la justicia de mi país, siendo yo jueza y creyendo en el sistema y creyendo en el Poder Judicial. En ese mismo sentido, Karen, quiero que le cuente a la Corte, por favor, un poquito de la secuela judicial. ¿Cómo comenzó este asunto? Usted nos mencionó una demanda que recibió de parte de su exmarido. Sí. Bueno,